Bueno chicos, buenas tardes. Me estoy dando la tarea ahorita de hacer unos pequeños videos para la parte de geometría, que ya pasamos de sexta unidad temática. Son temas que más o menos ustedes ya conocen, solamente que aquí obviamente les vamos a subir un poquito más el nivel. Ya son fórmulas de figuras planas, de figuras regulares que ustedes ya han trabajado en años anteriores. Entonces vamos a empezar con lo que es el cálculo de perímetros y áreas, un tema pues bastante sencillo, sinceramente, pero sí es importante que sepan encontrar los elementos en las figuras para saber qué es lo que nos va a servir para determinar el perímetro o el área de cualquier figura, en este caso de figuras regulares, ¿de acuerdo? De figuras geométricas regulares. Entonces vamos a empezar por la figura geométrica base, o la figura geométrica más simple que existe, que en este caso es el triángulo. Recordemos que hay diferentes tipos de triángulos. El triángulo más sencillo, podríamos decirlo así, pues es el triángulo equilátero, como lo mencionamos aquí. Este es el triángulo equilátero. ¿Qué elementos lo conforman? Bueno, tiene una altura y tiene todos sus lados iguales. ¿De acuerdo? Es lo que caracteriza al triángulo equilátero, que todos los lados que componen al triángulo son iguales. De ahí, otro tipo de triángulo también es el triángulo isósceles, que también cuenta con una altura y la base es distinta a los otros dos lados, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que tiene dos lados iguales y un lado desigual, ¿de acuerdo? Entonces aquí los ubicamos como los dos lados iguales tienen la letra A y el lado diferente tiene una letra B, ¿de acuerdo? Y tenemos al triángulo escaleno, ¿de acuerdo? Que en este todos sus lados son distintos, ¿de acuerdo? Todos los lados del triángulo escaleno tienen una diferente magnitud. ¿Y cómo vamos a determinar la altura en el triángulo escaleno? Bueno, va a ser desde lo que es la base, formamos una línea perpendicular imaginaria hasta el punto más alto del triángulo y esa sería la altura, ¿de acuerdo? Así es como ubicamos a la altura en un triángulo escaleno. Y el triángulo rectángulo, que también se cataloga como un triángulo escaleno, puesto que sus lados también son distintos cada uno. ¿Qué lo diferencia del escaleno? Bueno, que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, ¿de acuerdo? Es por eso que se llama triángulo rectángulo, aunque también todos sus lados son distintos, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, este triángulo recibe un trato especial, ya más adelante lo veremos en unidades temáticas posteriores. ¿Qué se puede hacer con este triángulo, ¿de acuerdo? Y aquí el triángulo, bueno, en este triángulo uno de los lados va a ser la altura, ¿de acuerdo? En este caso, el lado vertical del triángulo va a representar también la altura, ¿de acuerdo? Entonces, así es como ubicamos a los elementos de los triángulos, de los distintos triángulos que hay. Ustedes ya lo tienen en su fórmula. Para determinar perímetros y áreas son básicamente las mismas fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a determinar el área y el perímetro de un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, voy a borrar esto para que pongamos algunos datos, ¿de acuerdo? Para calcular el, el perímetro y el área de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a poner medidas hipotéticas. Ustedes traten de hacerlo con las medidas reales. O sea, yo lo tengo aquí sin las medidas reales. Bueno, voy a acotarlo con medidas que no corresponden a la figura, puesto que si lo haría así no se viera en el video. Entonces, pero ustedes sí traten de trazar la figura con las medidas que voy a acotar. Entonces, el lado A, en este caso ya sabemos que tenemos aquí A, B y C. El lado A mide 3.5. Vamos a manejarlo como unidades, ¿de acuerdo? Aquí no nos vamos a meter en longitudes y nada, aquí no interesa mucho, sino vamos a manejarlo como unidades. Aquí el lado B va a ser igual a 4.5 unidades, ¿de acuerdo? Y el lado C, vamos a medirlo como 5.3 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo las medidas de mi triángulo, ya tengo esas magnitudes. Ahora, ¿cómo voy a proceder? Primero vamos a calcular el perímetro. ¿Cómo voy a calcular el perímetro de un triángulo rectángulo? La fórmula que nos indica en su formulario, en las tablitas que ya les mandé, en el caso de un triángulo rectángulo que se clasifica como un triángulo escaleno, nos dice que para calcular el perímetro es el lado A más el lado B más el lado C, ¿de acuerdo? Lo único que voy a hacer es colocar el valor de esas letras en la fórmula. Entonces el perímetro va a ser el lado A, ¿cuánto vale? 3.5. Entonces
3.5 unidades más, ¿cuánto vale el lado B? 4.5 unidades más, ¿cuánto vale el lado C? 5.3 unidades, ¿de acuerdo? Y únicamente lo que voy a hacer pues es sumarlos, ¿de acuerdo? Entonces 3.5 más 4.5 son 3 y 4, son 7, 8, ¿no? Y 5.3 son 8 y 5, 3 son 13.3 unidades, ¿de acuerdo? Entonces ese es el perímetro de mi triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces pónganle ustedes pause ahí para que lo puedan copiar, ¿de acuerdo? Ahora ya que lo terminaron de copiar, vamos a calcular su área. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Entonces, el área, la fórmula del área me dice que es base por la altura sobre 2, ¿de acuerdo? Tengo una base, si la altura dijimos que es la parte vertical del triángulo rectángulo, entonces la base son 4.5 por 3.5 entre 2, ¿de acuerdo? Todos se va a manejar en unidades, ¿de acuerdo? Entonces multiplicamos y me quedan... Ay, permítanme tantito, chicos. Entonces, recordemos, bueno, lo voy a hacer paso por paso para que se pueda ver. Entonces, 4.5 más 3.5 me da, que es igual a 15.75, ¿de acuerdo? Entre 2. Y, bueno, lo voy a hacer de este lado. Y lo único que hago es dividirlo entre 2. Me sale 7.875. ¿875 qué? Van a ser unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Cualquier magnitud que ustedes vean que se va de cualquier figura que vamos a medir su área, el área va a estar dada en unidades cuadradas. Pueden ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, cualquier unidad de longitud al cuadrado. Entonces, ya calculé el área y el perímetro. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, así es como se trabajan las unidades. Así es como se trabaja esta fórmula. Es muy similar para cualquier tipo de triángulo. Ya ubicamos las partes de los elementos que conforman el triángulo. Y recuerden que en el caso del triángulo rectángulo, el lado vertical va a corresponder a la altura. ¿De acuerdo, chicos? Entonces así es como se trabajan esta fórmula. Muy sencilla, muy básica, algo que ustedes ya saben. Solamente ojo en checar que tengan todos sus datos y de qué tipo de triángulo me están manejando, aunque en el caso del perímetro, pues ahí sí difiere un poquito en la fórmula. ¿De acuerdo? Ya lo tienen en sus hojas, entonces así es como se trabaja las fórmulas de los triángulos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video.